Esta es mi segunda entrega de un grupo de puntos de vista que comenzó con el punto de vista anterior, que aborda el tema de un artículo de Peter Sadovnik, un periodista extraordinario, bastante independiente, cuya inclinación religiosa nunca ha dado a conocer, y que fue publicado en Free Press sobre cómo los intelectuales han comenzado a encontrar a Dios. Ese es el título, cómo los intelectuales encontraron a Dios, y que narra los eventos que llevaron a la explosión del ateísmo y los eventos, autores y libros que lo pusieron de moda. Esta segunda entrega la titularía De los superateos a la racionalidad de Dios. Peter Sadovnik entonces comienza a explicar cómo fue el ascenso de este ateísmo que ahora está haciendo tan desconcertante esta conversión de tantos importantes intelectuales y personas digamos personas influyentes en la cultura. Sadovnik dice que por más de un siglo, todas las personas que han estado en la cima, digamos en la cumbre de las clases pensantes, han insistido que después del iluminismo francés era imposible creer en Dios. No todo el mundo lo ponía como en los términos que ya he mencionado en el capítulo anterior de Friedrich Nietzsche, que en 1882, en su famoso libro La Gaia Ciencia, declaró que Dios estaba muerto. Y lo declaró, digamos, de una forma bastante dramática, ¿no? Dios está muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Ni tampoco tratan de desmantelar todo el proyecto religioso, como lo hizo el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell en 1927 en su ensayo de ¿Por qué no soy cristiano?, donde el argumento último es un ensayo cortito y el que le interesa lo puede leer. Los argumentos son bastante anticuados, pero básicamente se basa en que la religión y especialmente el cristianismo se basa únicamente en el miedo de que nos vamos a morir, de que nos vamos a ir al infierno, y ese es lo único que hace que las personas terminen creyendo en Dios. Es un sentimiento antirracional. En cambio, ahora el nuevo ateísmo comenzó a tener una aproximación mucho más amplia de rechazo de la fe, no solamente del cristianismo. Y en el curso de las décadas siguientes a Bertrand Russell, efectivamente el número de creyentes cayó sistemáticamente en Occidente. Y esto lo vemos ahora, cualquiera que visita Estados Unidos, y Estados Unidos es el país con el mayor número de creyentes del Occidente. Cuando uno va a Canadá o va a naciones que eran tradicionalmente cristianas, como España, como Italia, por ejemplo, o pensemos las grandes naciones de Occidente, Francia, Inglaterra, etc. En 1999, 70% de los norteamericanos, por ejemplo, decían que pertenecían a algún tipo de religión organizada, alguna iglesia, templo, etc. En 2020, ese número ha caído al 47%, menos de la mitad de 1999, ¿no? O sea, apenas 20 años antes. De la misma manera, los norteamericanos que se identifican como cristianos ha caído desde un pico del 90% de los norteamericanos en los primeros años de 1970. Esta encuesta se hizo entre el 71 y el 72, al 63% en el 2022. Y esto se calcula que si sigue esta curva para el 2070, los cristianos probablemente sean una minoría en los Estados Unidos. Pero, ese es el gran pero, si es que sigue esta tendencia, ¿no? Y si sigue esta tendencia, la mayoría va a ser los que se llaman nadas, o sea, que no creen en nada religioso, muchos de los cuales se dicen yo soy espiritual pero no religioso, es decir, no son necesariamente ateos, pero definitivamente no creen en la religión organizada y no creen en una religión donde Dios tiene un plan y un conjunto de normas. Y Sadovnik explica que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ¿no?
él puso en conflicto el oeste, digamos, el occidente racional y lo que consideraban que era el fanatismo religioso del Islam que causó este atentado brutal y trágico. Y como explica Sadovnik, el intelectual británico y prominente ateo Christopher Hitchens dijo en ese momento que los ataques lo habían dejado a él sintiéndose no solamente furioso y triste, pero profundamente entusiasmado. Estas palabras fueron las que tú usó, ¿no? Entusiasmado. Y él dice, yo en ese momento pensé, poco después de los atentados, cuando lo entrevistaron, bueno, por primera vez podemos ver cuál es el enemigo de manera simple y clara, y es el fascismo teocrático, expresada en su forma más horrorosa. Es decir, no este Islam fanático y político, sino la religión en general. Eso es lo que creía Hitchens. Y el 2007, Hitchens, que tenía una casa en Washington, D.C., en la capital norteamericana, acogió una conversación sobre el ateísmo con otros 3 prominentes ateos. Dawkins, que ya cité, el filósofo Daniel Dennett y el neurocientífico Sam Harris, que todos ellos son, digamos, famosos ateos. Sostuvieron varias jornadas de conversaciones y se filmaron con varias cámaras, ¿no? Y allí presentaron, claro, cada uno reafirmando al otro. Por eso es que yo no creo en estas conversaciones donde se habla de un tercer tema y nadie lo defiende, ¿no? Ni siquiera estoy de acuerdo con católicos que se pongan a hablar en grupo contra los argumentos evangélicos sin que un evangélico venga y los defienda y sea posible tener una conversación más productiva y más convincente, ¿no? Pero ellos presentaron todas sus objeciones a la religión, todas sus críticas, y muchos fueron además críticas brutales que eran incluso vulgares, pero con un gran sentido del humor, y esto hizo que el video se hiciera muy popular. De hecho, la discusión se volvió viral. Y Sam Harris, el neurocientífico, escribió un libro sobre esta conversación que tituló Los 4 jinetes, la conversación que detonó la revolución atea. Y por si acaso, los 4 jinetes, él utiliza este término para hacer referencia a los 4 jinetes que aparecen en el Apocalipsis, que supuestamente van a venir a sembrar la total destrucción. Y él sentía que esos 4 intelectuales que se habían reunido ahí eran los grandes 4 jinetes que venían a sembrar la destrucción de la religión. Entonces, Sadovnik dice, en ese momento, no creer en Dios no solamente estaba de moda, sino que para todos los que estaban en la universidad, para los autores que vendían una gran cantidad de libros, como varios de estos que escribieron varios artículos, varios libros que fueron extremadamente populares, que vendieron millones literalmente, y para todos aquellos que dominaban los espacios intelectuales, era la única posición racional que valía la pena sostener. Y este nuevo ateísmo coincidió, no por coincidencia, dice Sadovnik, con el crecimiento de Internet, que fue visto como la apoteosis de la nueva ciencia, ¿no? Hiperracional, donde se creía que todos los problemas iban a ser resueltos. Yo por mis años les puedo decir, yo estuve en el nacimiento de Internet, lo aproveché porque creé una agencia, más de una, en torno a Internet. La saqué del mundo impreso para llevarlo a Internet, y recuerdo leyendo a los grandes padres de Internet cómo todas las enfermedades iban a ser curadas, todos los problemas iban a ser superados, y que era simplemente una cuestión de tiempo y de inversión para que Internet solucionara todos los problemas. Y Crawford, el intelectual que mencioné en el episodio pasado, que se convirtió al cristianismo anglicano, básicamente levantaron nuevos dioses, y uno termina
encontrando los dioses que comienza buscando, ¿no? 17 años después de la primera reunión que tuvieron los 4 jinetes, Hitchens ya está muerto, también Dennett, Harris sigue siendo un ateo, pero en un correo electrónico con Sadovnik le dijo: yo no sé si de lo que estás hablando, es decir, de una tendencia anti-atea y más bien cristiana, es una auténtica tendencia. Pero la próxima vez llámame cuando la gente comience a comience a creer en Poseidón, ¿no? Esta divinidad del mar greco-romana, básicamente manteniendo la actitud de burlarse de la religión, pero también expresando su amargura de que efectivamente Dios está regresando. Y Sadovnik dice: el hecho real, no sé si voy a poder llamarlo para hablar de Poseidón, pero lo que estamos viendo es que muchos de los genios de la tecnología, personalidades y celebridades que antes estaban completamente convencidos del ateísmo, están comenzando a repensar qué es lo que perdemos cuando perdemos la religión. Y ese tema voy a abordarlo en mi próximo punto de vista, que va a ser mi tercera entrega sobre este artículo titulado ¿Cómo los intelectuales encontraron a Dios? Que tengas un buen día.